noches para todos, ¿cómo están? Buenas noches para todos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches, profe. Muy bien, gracias a Dios. ¿Usted cómo va? Bien, Francia, muchas gracias. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, María Cristina, gracias a todos los que están respondiendo en el chat. Buenas noches. ¿Qué tal su semana? ¿Cómo van? ¿Qué tal su fin de semana? Bueno, muchachos, espero que todo esté muy bien en sus casas, con sus familias, de salud todos muy bien, que ya varios de ustedes estén retomando el tema laboral. Esperemos que esto siga mejorando. No hay muy buenas expectativas, pero ahí vamos. Esperemos a ver qué más sucede esta semana. Estamos ya casi todos completos. Vamos a realizar de una vez el tema de asistencia, muchachos. Ya estoy aquí organizando nuestras listas. Y damos inicio mientras el resto de compañeros se termina de conectar. Listo, muchachos. Ahí están viendo mi pantalla. Vamos a iniciar con nuestra toma de lista habitual. Sandra Milena Blandón. Aún no está en conexión. Luis Alberto Duque. Hola Luis, buenas noches. Camilo Henao, creo que también estaba ahí en conexión. Camilo, gracias por confirmar. Juan Felipe Bedoya. Ok. Mariana Benjumea. Presente, profe. Gracias Mariana. Juan Camilo Cañas. Buenas noches, presente. Gracias Juan Camilo. Michelle Cardona. Gracias Michelle. Diana Carolina Castrillón. Buenas tardes, profe, presente. Hola Diana, gracias. Caterin Chica. Gracias Caterin. Jennifer Corredor. Presente, profe. Gracias Jennifer. Lady Joana García. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches Lady, gracias. Andrés Hernández. Ok, no está en conexión. Santiago Herrera. Presente, profe. Gracias Santiago. Lady Juliana Ladino. Buenas noches, profe, presente. Gracias Lady. Gina López. Gracias Gina por confirmar. Ashley Marín.
Ashley Marín, todavía no está en conexión. Cristian Martínez. Presente. Gracias, Cristian. Vanessa Miranda. Presente. Gracias, Vanessa. José Fernando Rego. Buenas noches, presente, profesor. Gracias, José. Andrea Osorio. Andrea Osorio no está aún en conexión. Luisa Fernanda Pérez. Por aquí llegó Andrea. Gracias, Luisa, por confirmar. Andrea, ¿ya estás en conexión? Ok. Andrea Osorio. Buenas noches, profe. Ok, Andrea, gracias. Ana María Posada. Buenas noches. Gracias, Ana. Buenas noches. Diana Carolina Ramírez. Gracias, Diana. Franci Restrepo. Presente, profe. Gracias, Franci. Ilsa Ríos. Gracias, Ilsa. Ok, Ashley Joana ya está por aquí. Listo, Ashley, confirmado. Y vamos en Ilsa Ríos, que ya me confirmó. Por aquí está Sandra Blandón. Gracias, Ilsa. Melisa Ríos. Presente, profe. Gracias, Melisa. Ana María Rivera. Buenas noches, profe. Presente. Gracias, Ana María. Buenas noches. Lady Tatiana Ruiz. Buenas noches, profe. Gracias, Lady. Francis Juliet Sainz. Presente, profe. Gracias, Joana Serna. Gracias, Joana. Valentina Urrea. Ok, y María Cristina Valencia. Presente, profe. Gracias, María Cristina. Creo que ya está con nosotros también Sandra Blandón. Profe, presente. Buenas noches. Gracias, Sandra. Buenas noches. Por este lado estamos todos ok. Repaso por este otro. Solamente 3 personas. Juan Felipe Bedoya. Aún no está en conexión. Andrés Hernández. Tampoco. Y Valentina Urrea. Listo, esperemos que se logren conectar en los próximos minutos. Por el momento estaríamos así. Ok. Listo, muchachos, por este lado 30 personas en conexión, incluido el tutor. Vamos entonces a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Estamos por acá en nuestra sesión número 6, 18 de mayo, ya casi a puertas de culminar este segundo ciclo, este semestre. Con todo pues el ánimo y el objetivo de que finalicemos de la mejor forma. Para hoy entonces recordemos que tenemos estos temas establecidos: proceso de exportación, reiniciar el tema de exportación por allá en la parte de reembarque donde habíamos quedado la sesión anterior, finalizar toda la parte de exportación, hablar un poco de zonas francas y tratar de iniciar con toda la parte de régimen cambiario. Eso por un lado en cuanto al derrotero de temas del día de hoy. También tenemos para hoy entonces programación de nuestro segundo parcial virtual. Quedará habilitado en la noche de hoy, compañeros, el segundo parcial virtual, acorde a lo que habíamos concretado en la concertación académica y con disponibilidad pues para la elaboración del mismo o el desarrollo del mismo durante toda la semana. Ahí van a encontrar las
instrucciones, disponibilidad y tiempos de elaboración tal como lo manejaron en el primer parcial. También las mismas características, pues las preguntas ya ustedes más o menos saben cómo son: opción múltiple, rellenar, verdadero o falso, en fin, listados, cantidad de preguntas que pueden encontrar ahí con un único intento y con un tiempo límite de desarrollo, para que lo tengan en cuenta. Eso en cuanto a los temas a tratar el día de hoy. No sé si tengan alguna inquietud con respecto al parcial. La vamos desarrollando de una vez. Los temas de parcial, pues obviamente va a estar incluido lo que veamos hasta el día de hoy, lo que alcancemos a ver hasta el día de hoy, y lo que vimos entre el corte del primer parcial y lo que vamos a ver hasta hoy, ¿sí? Para que lo tengan claro también. Eso ya lo habíamos concertado inicialmente, se les había informado inicialmente. No incluye lo que ya se evaluó en el primer corte, en el primer parcial, solamente lo que vimos desde el segundo parcial, desde el primer parcial, perdón, hasta su segundo parcial. Eso se incluiría en las preguntas que van a encontrar en el cuestionario en plataforma. ¿Qué más les digo? Recuerden que es el 25% de su nota final, o el segundo porcentaje, el segundo 25% de su nota final. No sé si tengan alguna inquietud adicional, compañeros, me pueden comentar de una vez. ¿No hay inquietudes, dudas, preguntas? ¿No? ¿Estamos clarísimos? Bueno, perfecto. Gracias, Diana, por contestar. Mariana también por contestar. Listo. Bueno, muchachos, lo otro, teníamos disponible hasta el día de hoy, gracias Luis, gracias Ilsa, teníamos disponibles hasta el día de hoy el espacio concreto para la elaboración del taller práctico número 1. Teníamos hasta el mediodía de hoy. Por aquí ya tengo el reporte de quienes hicieron la elaboración y desarrollaron el taller en plataforma. Por aquí están casi todos. Estos talleres obviamente van a ser calificados en el transcurso de esta semana para que a ustedes les aparezca la correspondiente nota ahí en plataforma. Recuerden que hace parte de las actividades de nota de seguimiento, para que obviamente lo tengan en cuenta ahí al momento de que ustedes vayan a encontrar esa nota y que vayamos pues a determinar la nota de seguimiento final, o ese 30% pues que quedaría haciendo falta, además de los parciales: segundo parcial que apenas lo montamos hoy, tercer parcial que sería el final, para que lo vayamos teniendo en cuenta. De una vez me adelanto y sé que de pronto algunas personas tuvieron inconvenientes, no alcanzaron a presentar, por lo que vi pues en las personas que me aparecen ahí registradas, algunos no alcanzaron a presentar y demás. Ya tuve la oportunidad de hablar con uno de ustedes. Les confirmé que hay una posibilidad de enviar el taller entonces a mi correo electrónico. Ya le estoy dando esa posibilidad a una persona, entonces tengo que hacerla extensiva a todos para que no sea algo entre comillas discriminativo, sino que tengo que debo darle la posibilidad a todos, o la misma posibilidad a todos. Entonces les agradezco, muchachos, quien no haya alcanzado a hacer el envío del taller en la plataforma. Por favor, me lo envían desarrollado al correo electrónico a más tardar el día de mañana. Y obviamente ese envío, por ser fuera de los tiempos, no puede ser considerado con la nota total. Va a haber una nota diferencial, o sea, una nota sobre 4, no sobre 5, sino sobre 4, para que lo tengan en cuenta de pronto las personas que no lograron durante estas 2 semanas realizar el taller. Para que lo tengan muy en cuenta, muchachos, y hagan ese envío quienes hayan quedado pendientes, por favor. ¿Queda clara esa parte, muchachos? Compañeras, compañeros. Sí, profe. Ok. Gracias por confirmar ahí todos. Luisa, Diana, Michelle, José, Camilo, Mariana, Gina.
Lady María Cristina, gracias por confirmar. Profe, una Sí, preguntita. cuéntamelo. ¿Quién me habla En por aquí? los, Franci, sí. en el parcial, las preguntas que deja abiertas para no responder. Sí. ¿Usted es partidario de que le respondan al pie de la letra como aparece en el módulo, en el texto o en la definición o criterio personal? Generalmente cuando yo coloco preguntas de argumentación, son eso, preguntas de argumentación. Yo no coloco, eh, creo que en el parcial pasado manejamos solamente una o dos, creo, de argumentación y era argumento propio. ¿Sí? Argumento propio, un concepto propio, una definición propia. Nada literal, pero generalmente lo trabajo así, con argumento propio. ¿Por qué tu inquietud, Franci? Porque lo que pasa es que estas preguntas así a uno en un parcial se le vuelven como un arma de doble filo. Pues me ha pasado a mí personalmente. Ok, Si la pongo al pie de la letra, es que tiene que poner argumentos, no sé qué. O si pongo los argumentos, es que el texto decía es esto y esto. Entonces siempre he tenido como ese lío ahí con las preguntas abiertas, pero no solo eso. ok. Pues yo generalmente lo trabajo así. No sé si de pronto tuvieron algún inconveniente. No recibí ninguna observación en el primer parcial con respecto a las respuestas que ustedes dieron de argumentación. Igual creo que casi todas estaban muy enfocadas a lo que se estaba solicitando. Pero de todas formas lo tendré en cuenta. Hasta donde tengo desarrollado el parcial, creo que no hay preguntas de argumentación, si mal no recuerdo. Me tocaría revisarlo ahora nuevamente, pero creería que no hay más preguntas de argumentación en este segundo parcial, para que de pronto estén Ah, tranquilos también listo, en esa profe, parte. muchas gracias. Ok, Franci, por aquí me estaban escribiendo. eh, Sandra, creo que era el mismo, la misma pregunta, o no sé, Juan Camilo también, que me escribió un 2. Profe, el 12 era porque en el parcial pasado las preguntas que fueron así, pues de Ah, ok. criterio propio fueron dos. Ah, ok, ok, listo. ¿Pero tienes alguna observación adicional, Juan Camilo? ¿No? No, señor, todo muy claro, profe. Ah, ok, perfecto. ¿Y Sandra, ibas a aportar algo adicional? Ah, ok, listo. Perfecto, muchachos. Volvemos por acá. Entonces ya quedamos claros con esa parte. Habilitamos parcial el día de hoy, disponible toda la semana. Mismas consideraciones del parcial anterior. El tema de quienes hayan quedado pendientes de enviar el taller, ya saben, hasta disponibilidad hasta mañana para recibirlos en el correo electrónico que ustedes ya tienen y que está disponible también ahí en la plataforma. Y nada, pienso que ya podríamos entonces dar inicio a nuestros temas de módulo del día de hoy. Vamos entonces a retomar por acá. Bueno, también quiero informarles, la universidad nos está solicitando durante esta semana a los tutores realizar unas encuestas enfocadas a todo el tema de prematrículas de ustedes y la continuidad de ustedes para el próximo semestre, con también una información importante con respecto a unos bonos que está o que estima entregar la universidad. Vamos a hablar de eso en un rato, de pronto en nuestro tiempo de receso les voy a dar el espacio para que ustedes realicen esa encuesta. Yo les envío el link a sus correos en un rato o antes del receso para que puedan desarrollar esa pequeña encuesta. Son solamente dos preguntas, pues tienen la opción ahí de diligenciar sus datos, obviamente para el reconocimiento de quién está elaborando la consulta, y dos preguntas puntuales con respecto a lo que es el proceso de matrícula del próximo semestre. Entonces, para que lo tengan también ahí en cuenta, y en un rato entonces vamos a desarrollar esas dos pequeñas preguntas para que ustedes lo puedan hacer. Seguramente con los otros módulos también se les va a presentar para que también lo tengan en cuenta quienes desarrollen la encuesta pues el día de hoy.
solamente es una encuesta, no tienen que desarrollarlo con cada tutor. Hoy lo podrán realizar conmigo y ya para los próximos módulos donde los tutores le expongan el caso, pues ya ustedes informarán que la encuesta ya fue realizada, o quien no la haya realizado todavía, pues le informará a su tutor. ¿Queda claro eso, muchachos? Sí, profe, muy claro. Ok, perfecto. Listo. Gracias por confirmar, Ilsa. Luis Alberto. Ok, bueno, vamos entonces a darle trámite a nuestros temas de módulo, a ver si nos rinde bastante el día de hoy. Bueno, última observación, y creo que muy importante también, que no se me pase por alto. Nuestra próxima sesión número 7, está programada en día festivo. ¿No es cierto? Eso sí lo tienen todos claro, que el próximo lunes es día festivo. Yo la verdad no sabía. No sabía. Ya todos los días Ya no sabemos, ya no sabemos cuándo es Todos los días son festivo. iguales. Si tienen toda la razón, muchachos, ya no sabemos ni en qué día estamos, ni en qué mes estamos. Pero bueno, a los que no sabían les confirmo que en nuestra próxima sesión está programada en día festivo. Eh, y hasta el momento el día festivo no ha cambiado. Entonces, por obvias razones, ese día no tendríamos nuestro encuentro sincrónico, pero sí vamos a dejar entonces una actividad o un par de actividades sencillas, más sencillas de lo que trabajamos en el taller anterior, posiblemente un foro y un taller adicional, pero muy corto, muy pequeño, para homologar ese encuentro sincrónico, y pues que ustedes tengan esas actividades ahí disponibles también para desarrollo, con el ánimo de no generar pues horarios adicionales y demás. Las dos actividades están diseñadas para que puedan ser elaboradas durante ese tiempo que no nos podríamos encontrar aquí virtualmente, esas 2 horas que tenemos programadas, y pues ya ustedes determinarían obviamente el tiempo de realización para esas actividades dentro de lo que ustedes consideren en su tiempo disponible, pero están diseñadas pues como para elaborarse más o menos en ese tiempo, con el fin de homologar lo que llevamos, y obviamente relacionadas en el espacio de temas donde vayamos en módulo, ¿sí? Para que lo tengan también presente, muchachos. De eso hablamos ya al momento de que vayamos a cerrar nuestra sesión del día de hoy. Listo, vámonos entonces por acá a nuestros temas. Quedamos en este punto en la sesión anterior, el tema de reembarque. Ya estábamos hablando o ya nos habíamos adentrado en lo que son las modalidades de exportación, así como en la parte de importación. Nuestra legislación aduanera obviamente considera todo el tema de modalidades de exportación para diferentes tipos de desarrollos dentro de ese comercio internacional, en los negocios internacionales, y lo que es el comercio exterior, ya los trámites como tal, diferentes consideraciones que pueden tener los exportadores para el manejo de sus productos, para el manejo de sus exportaciones como tal. Habíamos visto el tema de reexportaciones, exportación para perfeccionamiento pasivo, exportación temporal para reimportación en el mismo estado, que si ustedes fueron juiciosos e hicieron la lectura y además desarrollaron también el taller, encontraron pues que esas opciones tienen diferentes condiciones, obviamente. Realmente las más utilizadas digamos que por casi todos los exportadores, son las exportaciones definitivas, donde podemos encontrar cualquier cantidad de productos exportados que salen definitivamente del país y que salen a cumplir un objetivo específico, que casi siempre es el tema de comercialización, o son materias primas para procesos en el exterior, pero que no retornan al país, no tienen ninguna condición de retorno y demás. Para eso existen las otras modalidades puntuales. No sé si de pronto dentro de esas modalidades haya quedado alguna inquietud. Esta semana o este fin de semana recibía algunas consultas con respecto al tema de parte de ustedes, las cuales pues traté de responder lo más pronto posible y que quedara un poco claro. No sé si haya de pronto alguna observación, duda puntual de las
modalidades de exportación que ya se han trabajado y que encontraron también en el taller. Profe, lo único que me quedó como, pues yo la respondí a lo que entendí, pues en lo que pensé. Ok. En los documentos para el levante los documentos que se requieren para el levante de la De la importación. mercancía en importación, ok. ¿Qué duda puntual tendrías ahí, Franci? Pues ahí daban los documentos requeridos para la importación y en el parágrafo 1 daban otros documentos y hablaban del levante. Entonces yo tomé los del parágrafo 1. Ah, ok. Sí, la pregunta estaba enfocada al levante, ¿sí? Al levante de la mercancía. ¿Por qué? Porque tú puedes encontrar, como nos dice la norma, una cantidad de documentos para la presentación de la importación, ¿sí? Y al momento del levante, tú puedes considerar la totalidad de esos documentos o dependiendo del producto, del tipo de importación, se podrían variar, ¿sí? Entonces, hay que tener claro, muchachos, para todos, que los documentos para la importación como tal, para poder hacer un proceso de importación, básicamente lo que tenemos que considerar al momento de hacer ese proceso o ese trámite o iniciar ese trámite es una factura comercial, que es la que nos va a decir que efectivamente le estoy comprando una mercancía, un bien, una materia prima, un producto terminado a un proveedor en el exterior, ¿sí? Cuando estoy hablando de compras, porque también hay muestras sin valor comercial, por ejemplo, o hay mercancía que no me están cobrando porque es una garantía o porque es un producto para hacer una prueba específica y tiene que volver a salir del país, entonces no me lo cobran. Hay otras situaciones, pero fundamentalmente es la factura comercial. Además de esa factura comercial, debemos también tener en cuenta el documento de transporte. El documento de transporte es el que me determina a mí la propiedad de la mercancía y además me da información de la misma. ¿Sí? Me dicen quién lo está enviando, quién lo estima recibir, qué cantidades, qué pesos, las rutas utilizadas y el producto obviamente que se está transportando, ya sea vía marítima, vía terrestre o vía aérea. Adicional a eso, entonces ya se comienzan a desprender otra cantidad de documentos necesarios dependiendo del tipo de producto y dependiendo de la negociación. Cuando hablamos de la negociación, siempre va a estar el documento de transporte, la factura comercial y si existe algún tratado de libre comercio, acuerdo comercial entre las dos partes, es decir, entre los dos países, y obviamente pues las dos partes, proveedor y comprador, se acogen a esto, también va a estar incluido un certificado de origen. Hasta ahí los documentos necesarios para poder proceder con una importación. Ya para el tema del levante, cuando ese producto, bien, materia prima, producto terminado, en fin, va a ingresar al país y tiene unos requisitos adicionales, caso puntual, los alimentos. Cuando estamos importando alimentos, tienen que cumplir con unos vistos buenos del INVIMA, unas condiciones específicas, en fin, ya esos documentos adicionales, esos requisitos adicionales más de tema administrativo y legal, se vuelven también documentos soportes, en ese caso ya para el levante de la mercancía. Para el levante, porque tengo que entregarle a las entidades de control, llámese DIAN, INVIMA, Ministerio de Comercio, Superintendencia de Industria y Comercio, cualquiera de esas entidades, el ANLA, ¿sí? Que hacen controles a los productos y sobre todo los productos de importación, ahí se vuelven documentos soportes para esas entidades y sin esos documentos soporte, sin esos registros, sin esas licencias, sin esos vistos buenos, no voy a poder obtener el levante de la mercancía, es decir, que la mercancía me quede en libre disposición a mí como importador para yo poder ya darle un destino final a esa mercancía, sea comercialización, utilización como materia prima, para uso propio si es un bien, un activo, un bien de capital, en fin. Entonces ahí básicamente esa sería la diferencia. Uno, los documentos que yo requiero para una importación y otros los documentos que requiero para el levante de la mercancía. No sé si te queda claro ahí, Franci.
Sí, profe, me queda clarísimo. Muchas gracias. Perfecto, listo. ¿Alguien más tiene alguna inquietud con respecto a los temas que de pronto ya hemos visto y han trabajado ahí en módulo o el taller? Ok, muchachos, entonces vamos a continuar aquí con nuestros temas de módulo. Y ahora vamos a hablar del reembarque. El reembarque, entonces, es una modalidad de exportación donde básicamente la mercancía que llega a, o que, sí, que llega a nuestro país por una importación, obviamente, o para una importación, no es la solicitada, no corresponde a lo solicitado, a lo pedido al proveedor, es una equivocación de un embarcador, por ejemplo, de una naviera, donde bajaron un contenedor por error en puerto que no correspondía a Colombia, era un contenedor que se debía descargar en Ecuador o en Perú o previamente en Panamá y no lo descargaron, sino que lo descargaron en Colombia. Ahí hay una posibilidad, uno, de que la misma naviera que cometió ese error o el agente de carga que comete ese error configure el reembarque de la mercancía. Como su nombre lo indica, es volver a embarcar esa mercancía que llegó en una importación, volverla a embarcar para sacarla del país porque no corresponde o porque es impropia o porque no fue lo que pedí y logré determinarlo antes de comenzar el proceso de importación, antes de ser sometido a cualquier proceso de importación. Eso es importante tenerlo en cuenta en el reembarque. Si yo ya inicié un proceso de importación, si incluso la mercancía ya tuvo un levante, yo no puedo configurar un reembarque porque la mercancía ya se encuentra con un proceso aduanero activo. Para yo poder configurar el reembarque, siempre debe ser una mercancía que no ha iniciado ninguna modalidad de importación, cualquiera de ellas. Ninguna modalidad de importación, ni temporal, ni reimportación, ninguna de ellas, ni la importación ordinaria, obviamente, ninguna de ellas. Ahí puedo configurar yo el reembarque. Ejemplos, lo que les decía, la mercancía llegó o el contenedor se bajó del buque, se desembarcó en el puerto X en Buenaventura, pero ese contenedor no era para descargarlo en Buenaventura, sino que era para descargarlo en Guayaquil. Eso fue una equivocación de la naviera o del agente de carga. Ellos deben encargarse de hacer el reembarque de las mercancías. ¿Cómo funciona esto? No, pues si es la naviera, en otro de sus buques que tenga la misma ruta, que va a tocar Buenaventura y posteriormente va a tocar Guayaquil, ahí se realizará la operación de reembarque para que ese contenedor llegue a su fin. Obviamente van a haber unos tiempos que van a afectar al importador final en Guayaquil o en Ecuador que no obtuvo esa mercancía o ese contenedor como correspondía. Eso es uno de los ejemplos que suele pasar, no es descabellado, eso suele pasar. También puede ser que el proveedor, mi proveedor, yo como importador, hice el pedido, una materia prima cualquiera, un polímero, unos plásticos para hacer aquí cualquier proceso industrial y lo solicité al proveedor con unas características puntuales. Para decirles algo con respecto a los polímeros, un polímero de baja densidad para unos procesos de plástico, hojas de plástico, en fin. Esos polímeros tienen unas características puntuales para poder hacer el proceso industrial. El proveedor listo me confirma el despacho, un proveedor, digamos, no sé, en Arabia, que ellos ahí manejan algunos polímeros. En Arabia, desde Arabia Saudita, desde Medio Oriente, lo despacharon. Un tránsito más o menos de unos 40-45 días desde Medio Oriente hasta Colombia. Resulta que lo despachó y sobre los 30 días de tránsito, es decir, la mercancía no ha llegado todavía a Colombia, el proveedor se da cuenta que tuvo un error y que no despachó polímero de baja densidad, sino que despachó polímero de alta densidad. ¿Sí? Es decir, que esa mercancía a mí no me va a servir, porque a mí me sirve, es de baja densidad. En ese orden de ideas, yo puedo, una vez la mercancía llegue a Colombia, mas no haya surtido ninguna modalidad de importación, es decir, llegó a Colombia y en ese proceso de descargue, obviamente la tienen que descargar,
Yo le puedo decir a la aduana, señores aduana, esta mercancía que viene para mí es impropia, yo no la necesito, tiene unas características completamente diferentes a lo que yo solicité a mi proveedor. Mi proveedor ya sabe, él fue el que me notificó, por tal motivo yo necesito reembarcar esa mercancía. Ahí aplica esta modalidad de reembarque, donde obviamente es ese importador quien va a hacer las veces de exportador, porque esa mercancía venía para él. Va a hacer las veces de exportador, pero esa mercancía no le va a tener que pagar impuestos, no va a tener que surtir ningún proceso adicional con respecto a movilizaciones para importación, verificaciones y demás, sino que la mercancía va a llegar, la aduana va a estar obviamente alertada del tema y se va a iniciar un proceso de reembarque de mercancías. Ese proceso ya está debidamente controlado por la aduana y no tiene que tramitarse, como les decía, un tema de impuestos ni pagos adicionales. Por aquí Diana nos pregunta, ¿y los gastos que se generen por el traslado? Ya eso es un tema de negociación entre proveedor y comprador. Porque si el inconveniente fue del proveedor, obviamente el proveedor va a decir que él asume todos los gastos. Ya eso es un tema comercial. Puede que el exportador aquí, que previamente iba a ser importador, asuma todo esto y en un nuevo pedido lo descuenten, hagan una nota crédito, un descuento por volumen. Eso ya es un manejo comercial. Como puede decir también el proveedor, una vez la mercancía esté en su puerto, notifíqueme y yo me encargo de hacer todo el proceso con un agente de carga, con un intermediario en Colombia que el proveedor usualmente utilice o ya lo conozca o tenga alguna negociación y se encarga de hacer todo eso. Yo solamente, yo que iba a ser importador, estaría pendiente de todo el trámite de exportación, pero sin entrar a asumir ningún gasto. Eso se puede hacer, Diana, para manejar ese tema de gastos que obviamente se van a presentar. Todo el tema de movilizaciones, la operación portuaria, la operación ante la aduana. Si utilizan un agente de aduana, obviamente van a tener unos gastos también. Entonces, ya eso comercialmente, quien haya tenido pues el error, entre comillas, en esa situación, deberá asumir, deberá reconocer esa parte. También puede pasar que sea el importador o el que iba a ser importador el que cometa el error. Para tocarles el mismo caso del polímero, yo como importador solicité para un proceso baja densidad, pero ya despachado el pedido correctamente de baja densidad y demás, la parte de producción me reporta que tuvieron un error y que no es un polímero de baja densidad, sino uno de alta densidad que realmente necesitan. Ahí en ese punto, pues yo como comprador ya determinaría, bueno, la embarramos, este de baja densidad también me sirve para otro proceso futuro, lo recibo, o definitivamente yo no utilizo ese de baja densidad y lo que necesito es alta densidad. Entonces le digo a mi proveedor, me equivoqué en el producto, me equivoqué en este pedido, necesito devolverle ese contenedor o esos 10 contenedores, lo que sea. Yo, obviamente, como importador y futuro exportador en ese reembarque, me tendré que encargar de todos los procesos en puerto, del flete desde Colombia hasta el destino o previamente origen de la mercancía. Entonces ahí eso se vuelve también un manejo comercial. Pero la condición primordial, muchachos, para el tema del reembarque es que esa mercancía, uno, no se haya sido sometida a ninguna modalidad de importación. Eso es claro, no tiene que haber iniciado ninguna modalidad de importación. Ya les voy a hablar un poco de esos momentos de la modalidad de importación para que lo tengan claro también. Y que no haya operado el abandono legal de la mercancía. Entonces aquí toco dos puntos. Uno, o por un lado, el abandono legal y por otro lado, esos momentos para poder comenzar una modalidad de importación. Resulta que cuando la mercancía llega a Colombia en una importación, yo ya les había dicho a ustedes, hay la posibilidad de trabajar esa operación en los puertos, en los depósitos en puertos, o trasladar esas mercancías a una zona franca o a un depósito público o un depósito privado a través de los tránsitos aduaneros. Cuando esa mercancía es trasladada a un depósito en el interior del país o a una zona franca, esa mercancía aún no ha iniciado ninguna modalidad de importación, solamente se sometió a un tránsito aduanero.
Ahí no ha iniciado ninguna modalidad. No se ha iniciado una importación ordinaria ni una temporal, nada. Solamente se trasladó la mercancía. Hasta ese punto no ha iniciado y es posible que esa mercancía que llegó incluso a una zona franca o incluso a un depósito público o incluso a un depósito privado de un importador que está debidamente avalado por la DIAN, se determina, se identifica que la mercancía que llegó no corresponde a lo solicitado. Porque, volviendo al caso del polímero, el proveedor nunca se dio cuenta que hizo mal el despacho. La mercancía llegó a puerto, es un traslado aduanero, o sea, no se nacionalizó en el puerto, no se nacionalizó en Buenaventura, sino que se hizo un traslado a una zona franca, porque allá el importador tiene sus bodegas o tiene una negociación con un usuario en zona franca y él le recibe la mercancía y posteriormente le va despachando. Llegó la mercancía a la zona franca, no hay modalidad de importación todavía, solo un traslado. Una vez la mercancía está en ese depósito y se descarga del contenedor y se le reporta al importador, el importador se da cuenta, esta mercancía no es la que yo pedí. En ese momento, en ese punto, yo aún le puedo decir a la aduana, ojo aduana, me llegó una mercancía que no es la mía, que no me corresponde, o que el proveedor tuvo una equivocación, voy a verificarlo, y esta mercancía puede estar sujeta a un reembarque, porque aún no ha iniciado ninguna modalidad de importación. Y ahora, en el abandono legal, cuando yo hablo de un abandono legal, le estoy diciendo a la aduana también que durante el tiempo que yo tengo disponible, que veíamos por allá previamente en el módulo, que cuando la mercancía llega a un depósito hay un tiempo disponible para poder realizar la operación de importación, que son 30 días, más 30 días de prórroga que puede otorgar la aduana, es decir, 2 meses. Si durante esos 2 meses yo no sometí la mercancía a ninguna modalidad y además le dije a la aduana, como yo no alcancé a nacionalizar esta mercancía, a someterla a alguna modalidad de importación, esa mercancía yo la voy a dejar, yo como importador la dejo en abandono y usted, aduana, encárguese de ella. Ese es el abandono legal, que puede ser voluntario, como les estoy explicando, o puede ser provocado porque la aduana se dio cuenta de alguna inconsistencia con esa mercancía y no le permitió al importador legalizar la misma. Cuando esa mercancía entra en ese abandono, no es posible reembarcarla. ¿Quién me iba a solicitar algo, a aportar algo? Profe, Lady, sí. y esa mercancía igual se la tiene que pagar al proveedor. Ok, buena pregunta, Lady. Si esa mercancía que fue negociada, que yo por X o Y motivo la recibí, es la que yo negocié, pero por X o Y motivo no pude realizar la negociación. Pasa mucho, para complementar ese ejemplo del abandono, pasa mucho cuando de pronto el importador no tiene un buen conocimiento del producto que está comprando o no se asesoró bien y ese producto resulta que tiene un requisito legal para cumplir, un visto bueno, un reglamento técnico que difícilmente en 2 meses de pronto puede cumplir. Pasa mucho, por ejemplo, con las cámaras o los circuitos cerrados de televisión que se importan y que son utilizados para el tema de vigilancia y el importador no tiene mucho conocimiento o incluso tienen el conocimiento porque ha pasado, lo digo con conocimiento de causa, ha pasado que el importador, una empresa de vigilancia X, hace la importación, tiene todos los permisos, con su proveedor maneja unas referencias y resulta que en uno de los pedidos solicitaron una referencia nueva, una referencia de cámara nueva, una cámara domo, pero una referencia completamente nueva con otras características a lo que ya tienen aprobado ante la Superintendencia de Vigilancia. Cuando la mercancía llega, se dan cuenta que esa referencia no está avalada en ese permiso. Y ese permiso usualmente puede demorar de 3 a 5 meses. 3 a 5 meses que ya estén por fuera del tiempo de máximo 2 meses que me dice la aduana que yo puedo tener una mercancía en un depósito para someterla a una modalidad de importación. En ese caso, la culpa es del importador por no haber hecho las revisiones, en fin,
Y en ese caso el importador tiene que pagarle la mercancía al proveedor, porque el proveedor, nada que ver, el proveedor cumple con enviar la mercancía solicitada. El importador es el que tiene el inconveniente, y como no pudo cumplir con ese requisito, la decisión de ese importador es decirle a la aduana: me toca dejar la mercancía en abandono porque no puedo cumplir con el requisito legal, y no la puede presentar para un trámite de importación. En esos casos se configura el abandono voluntario. El importador debe de pagarle la mercancía a su proveedor sin problema. El proveedor no tuvo ningún inconveniente, y además ya no puede reembarcar la mercancía si esa fuera una opción para el proveedor, para el importador, perdón. Regáleme un segundo que por aquí se nos está uniendo ya Andrés. ¿Sí te queda claro ese punto, Lady? Sí, Sí, profe, muchas gracias. Sí, qué pesar del importador, ahí pierde plata. es correcto, sí, y esas situaciones son más comunes de lo que creeríamos, porque por los desconocimientos, por de pronto alguna mala asesoría también, no siempre es culpa del proveedor, también puede ser una mala asesoría, pasan ese tipo de cosas. Nini Joana nos dice por aquí, es decir, que se pierde la mercancía. Aquí en ese punto, y gracias por esa pregunta, en ese punto la aduana le dice al importador: listo, la mercancía queda en abandono legal, o antes de entrar al abandono como tal, que es una situación bien complicada para el importador, como lo estábamos aquí debatiendo, la aduana le dice al importador: bueno, ya pasaron los 2 meses, a esta mercancía usted todavía tiene, o tiene la posibilidad aún de acceder a ella, de legalizar esa mercancía. Pero entonces, dependiendo de los sucesos o los hechos con los que la mercancía quedó en abandono, la aduana le dice al importador: listo, usted puede acceder a ella, pero tiene que pagar un porcentaje adicional que puede ir desde el 25% hasta el 75% del valor de la mercancía, del valor en aduana de la mercancía, para, digamos que de esa forma rescatar, y así lo llaman también rescate, la aduana lo llama así, pagar un rescate por esa mercancía que se encuentra en un abandono. Ya cuando la mercancía pasa del abandono y entra a quedar ya en definitiva en poder de la aduana, ahí sí ya no hay forma de recuperar esa mercancía, aun si se está pagando un rescate por la misma. Pero generalmente los importadores no acceden a esa parte, porque es pagar la mercancía, pagar los impuestos y adicional a eso pagar un 25% más sobre el valor en aduana. Es decir, que si la mercancía vale $100.000, su valor en aduana, tienen que pagar un rescate del 25%, es decir, $25.000 más a la aduana para poder rescatar esa mercancía. Son unos porcentajes bien altos. Entonces, generalmente los importadores prefieren dejar esa mercancía en abandono, y la mercancía no se pierde, la mercancía ya entra en un proceso de manejo con la aduana, donde una vez ya se ha configurado definitivamente el abandono y la mercancía queda en poder de la aduana, ellos entran a hacer los remates de aduana que conocemos nosotros, o alguna mercancía, si no puede ser enajenada, se entra a destruir, ya la consideración pues que tenga la aduana para el manejo de esas mercancías. ¿Vamos claros hasta ahí? Listo, muchachos. Ok, gracias por confirmar todos. Mariana, Diana, María Cristina, Luis, Cristian, Luisa, José, muchas gracias a todos. Gina, Camilo, Michelle, gracias por la participación y que están ahí bien pendientes. Vamos a hablar ahora entonces otras modalidades de exportación. Aquí vamos a agrupar lo que es tráfico postal y envíos urgentes con muestras sin valor comercial y viajeros. ¿Por qué las agrupo? Porque son modalidades de exportación básicamente sencillas para lo que es el proceso como tal o su operación como tal, y que son muy poco manejadas en el común de las operaciones de comercio exterior.
Cuando hablamos de tráfico postal y envíos urgentes, su nombre lo dice, el tráfico postal, todos los envíos tipo courier, tipo postal, donde enviamos pequeñas cantidades de mercancía, lo que se utiliza mucho en el tema del e-commerce o comercio electrónico. Envíos urgentes también son catalogados ahí dentro de esos envíos vía courier, vía estas empresas de courier, donde por su tamaño y también por su urgencia se catalogan así envíos urgentes. Generalmente esos envíos urgentes son temas vitales, temas puntuales de ayudas también de pronto por algunas situaciones puntuales en el exterior, en un país vecino que tenemos que ayudar, entonces se configuran los envíos urgentes. Generalmente, como les digo, trabajados bajo este tráfico postal. Algunos otros pues ya por sus volúmenes y demás se tendrán que trabajar con la operación normal, vía aérea, vía terrestre o vía marítima, pero no dejan de ser catalogados envíos urgentes, pero generalmente se manejan vía aérea y a través del tráfico postal o las empresas de courier, que son especializadas pues también en esos tiempos, en agilizar esos trámites cuando estamos hablando de ese tipo de mercancías. Y deben cumplir algunas especificaciones, esos envíos de tráfico postal sobre todo, más en el punto de lo que es el lugar de llegada. El lugar de llegada. ¿Por qué? Muchas veces los empresarios, los exportadores, estiman realizar algún envío a través de las empresas de courier que amablemente realizan este tipo de envíos. Por decir cualquier cosa, un DHL, un UPS, un FedEx, que le da la posibilidad al exportador le dice, envíe las mercancías conmigo. Obviamente se las vamos a enviar mucho más rápido, pero pues no pueden ser unos volúmenes exagerados porque ya no se va a considerar un courier o un envío postal, ¿sí? No es lo mismo enviar 500 cajas vía courier, que muy seguramente no te las van a recibir porque eso ya excede las capacidades y las consideraciones que tiene una empresa de courier para hacer un envío, y seguramente ese tipo de envíos ya le va a decir el courier, no lo puedo manejar, trabájelo a través de un agente de carga que tenga negociaciones con una aerolínea y que le pueda enviar esa mercancía igual vía aérea, muy seguramente con los mismos tiempos, pero las consideraciones de operación son un poco diferentes. Y también porque los países en destino, como Colombia, ya les hablo un poco de eso, tienen unas consideraciones para recibir tráfico postal o recibir envíos tipo courier en sus países. En el caso colombiano, por ejemplo, cuando hablamos de importación tipo courier, que es muy usual y está muy utilizado, Colombia o la legislación aduanera dice que para considerar o seguir considerando un envío courier, cuando sale de origen y va a llegar a Colombia, ese envío tiene que cumplir 3 consideraciones puntuales. Uno, que no supere un valor declarado de $2.000. Es decir, la mercancía que viene en ese envío courier no puede superar los $2.000. 2, que no supere los 50 kilogramos de peso. Sea una caja o sean 10 cajas, no pueden superar en su totalidad los 50 kilogramos de peso. Y 3, que no se consideren las cantidades que vienen ahí en ese envío, que no se considere una cantidad comercial. Y ya la aduana, en nuestra legislación aduanera, determina que la cantidad comercial son 6 unidades. De 6 unidades en adelante ya se consideran cantidades comerciales. Entonces, voy con el ejemplo para que nos quede un poco más claro. Yo le solicito a mi proveedor usual de, no sé, por decir cualquier cosa, de suspensiones para moto. Suspensiones para moto. De pronto las niñas, si no están muy identificadas con las suspensiones, las barras que ejercen el sostenimiento de las llantas y que hacen el tema de suspensión o sostener de pronto el movimiento un poco de la motocicleta. Esas suspensiones yo las compro normalmente por muchas cantidades, porque comercializo aquí repuestos para motos y compro siempre 100.000 unidades, 200.000 unidades, en fin. Pero
el día de mañana se me presenta una prioridad con uno de mis clientes, con una referencia puntual, y yo le solicito a mi proveedor que me las envíe vía aérea en un courier, ¿sí? La suspensión, por decir cualquier cosa, pesa 40 kilogramos. El pedido como tal pesa 40 kilogramos. Y esas suspensiones valen $1.500. Ahí vamos bien. No me está superando los 2.000 y no me está superando el peso. Pero la cantidad que yo le estoy pidiendo son 6 suspensiones. 6 pares de suspensión. Que no me pesan más de 40 kilogramos y que no me valen más de $1.500. El proveedor me puede decir, listo, yo se las envío courier porque es una cajita de máximo 40 kilogramos y no hay problema, se las envío por un courier, por un DHL, por un FedEx, por un UPS y le llegará a usted allá a destino. Perfecto. La mercancía llega vía aérea a Colombia, usualmente llega a Bogotá por ser nuestro aeropuerto de, digamos, de consolidación y desconsolidación de mercancía y por ser el aeropuerto internacional que más recibe mercancía en Colombia. Llega la mercancía a Bogotá. Cuando llega la mercancía a Bogotá, esa mercancía está sujeta a control aduanero. En ese control aduanero no se escapa casi nada. En ese control aduanero, en documentación, el funcionario de aduana dice, listo, ¿cuánto vale esta mercancía? $1.500, perfecto. El peso, $40, perfecto. ¿Qué está declarado aquí? 6 unidades de suspensión para moto. Qué pena, pero aquí me está incumpliendo uno de los requisitos para catalogarse tráfico postal o envío courier. Esta mercancía, por lo tanto, no es que me la vayan a quitar, no. Esta mercancía, por lo tanto, no puede ser trabajada bajo la modalidad de courier o de tráfico postal y me la pasan a una importación ordinaria o nacionalización normal. En ese orden de ideas, la mercancía no está perdida, no me la están quitando, solamente me están diciendo que esa urgencia que yo tenía y ese tráfico postal que utilicé no es el aplicable para mi producto. Por lo tanto, lo que yo iba a pagar en ese trámite, que además son unos impuestos diferenciales, solamente pago el 5% de impuestos, más el IVA obviamente, cuando trabajo un tráfico postal, me lo pasan a nacionalización ordinaria y muy seguramente ese impuesto de esa suspensión puede ser el 10 o el 15% más el IVA. Y adicional a eso tengo que conseguirme un agente de aduana para que me haga todo el trámite de importación. En el courier no. En el courier la empresa de courier, DHL, FedEx, UPS, se encarga de hacer todo eso y por eso mi mercancía me llega directamente a mi casa, ¿sí? O a mi bodega o a mi trabajo. Ya cuando me lo pasan a esa importación, esa prioridad o esa urgencia que yo tenía con mi cliente se me va a desvirtuar porque ahí ya tengo que tener en cuenta otros tiempos, otros procesos, otras modalidades para que la mercancía me pueda llegar a mí legalmente nacionalizada y en libre disposición para yo comercializarla. ¿Sí queda claro ahí esa parte del tráfico postal? Listo, gracias por confirmar. Ok. Cuando hablamos, muchas gracias compañeras, cuando hablamos ya de las muestras sin valor comercial, la exportación de muestras sin valor comercial, estoy diciendo que estoy sacando mercancía del país la cual no me van a pagar. Su nombre es claro, muestra sin valor comercial. Es decir, estoy sacando mercancías donde ese valor que yo estoy diciendo ahí en el documento comercial, llámese factura, llámese remisión, factura pro forma, correcto, Nini, es una muestra gratis, ¿sí? No me la van a pagar, yo obviamente la voy a sacar del país, la tengo que sacar del país. Y en exportación es muy usual, porque cuando yo estoy haciendo una negociación con un cliente, un posible cliente en el exterior, en cualquier país, ese cliente por lo menos lo que me va a pedir es poder ver el producto, poderlo tocar, poderlo palpar, poder establecer si ese producto sí es lo que él requiere o no. Y muy seguramente me va a pedir 1, 2, 3 unidades o más unidades dependiendo de la negociación para él hacer las pruebas, ensayos, verificaciones, pruebas de calidad y demás, para luego sí hacerme un pedido grande, 5.000, 10.000, 20.000, 30.000 unidades.
En ese orden de ideas es muy usual que la exportación de muestras sin valor comercial se realice. Casi siempre por las cantidades se realizan a través del tráfico postal, por eso los voy ligando. Y lo que hacemos es demostrar una exportación, obviamente una salida de mercancía, pero cambiariamente a mí no me va a entrar ninguna divisa por esa mercancía. No me va a entrar por eso sin valor comercial o muestra gratis, como nos decía Joana por allá en el mensaje. ¿Listo? Para también tenerlo claro. Por eso lo ligo ahí con el tema del tráfico postal, porque casi siempre las muestras sin valor comercial se manejan a través de ese tráfico. Y las exportaciones temporales realizadas por viajeros, como su nombre lo indica, temporal, son salidas de mercancía, de bienes, de objetos como tal, que van a salir del país de forma temporal y van a regresar. Y además las está llevando un viajero, es decir, van en avión, van con el viajero, van con la persona encargada de llevar esa mercancía e incluso volverla a traer. ¿Sí? Pasa mucho con las mercancías que van a ser presentadas en una feria. Pasa mucho con de pronto herramientas, equipos puntuales que utiliza un empleado de una empresa para ir a hacer algún proceso con algún cliente en el exterior y que es de su manejo, es de su trabajo, es del desarrollo de su función, pero es un bien, es un computador especializado, es una máquina especializada, una herramienta especializada que debe llevar con él por su costo, por su delicadez, en fin, por cualquier situación que debe llevar él directamente, y eso se considera, se debe declarar ante la aduana como una operación donde el exportador está sacando temporalmente esa mercancía y el exportador además es un viajero. Por aquí nos pregunta Joana, ¿y si el viajero no regresa con ella, tiene algún control en la aduana? Claro que sí. La primera condición para yo trabajar esa salida de esa mercancía como una exportación temporal es porque ya el viajero está informándole a la aduana, voy a sacar este computador, esta máquina, este equipo, esta herramienta especializada, la voy a sacar para esta función y luego la voy a volver a traer porque la estoy sacando temporalmente. Ya si yo le digo a la aduana, voy a sacar esta herramienta, esta máquina, este repuesto, en fin, y lo voy a dejar en el exterior, también le tengo que decir a la aduana, y a ella no estaríamos hablando de una exportación temporal, estaríamos hablando de una exportación definitiva, pero que va a ser realizada por un viajero, que también es posible, pero hay que informárselo a la aduana. Si yo saco una mercancía temporalmente, la dejo en el país de destino, se la dejo al cliente, cualquier motivo, y no regreso con ella, debo decirle entonces a la aduana, señores aduana, esta mercancía se quedó, la vendí, hice lo que sea, y tengo que cambiar entonces esa condición de exportación temporal a exportación definitiva. La aduana permite hacerlo, pero tengo que cumplir con unas condiciones específicas. ¿Listo, muchachos? ¿Claros hasta ahí? Sí, profe. Ok. Listo, muchachos. Bueno, vamos a adelantar aquí al tema de zonas francas. Perdón, a los pasos para exportar, que ya les he venido hablando un poco de ellos, incluso hemos debatido bastante. Bueno, antes de tocar los pasos para exportar, son 7:42. En este punto vamos a hacer nuestro pequeño receso que, como les decía, va a estar enfocado a lo del tema de la elaboración de la encuesta. Ya tengo aquí el correo montado, ya mismo se los voy a enviar para que lo reciban ahí ustedes en sus correos directamente y puedan abrir la encuesta. Es un formatico sencillo. Aquí está el link, ¿sí? Aquí les voy a enviar a todos. Ok, ahí ya salió el correo, correos enviados. Listo.
Les acabo de enviar entonces a sus correos un link donde les muestra lo siguiente. Me confirman si todos están viendo este formato de encuesta. Es un formulario de encuesta que dice prematrícula pregrado semestre 2020-02. ¿Estamos viendo todos ahí? Listo, muchachos. Bueno. Entonces, la universidad, con el ánimo de darle o seguirle dando continuidad a su formación académica, está entonces solicitándoles a ustedes muy amablemente, el diligenciamiento de unos datos y responder dos preguntas que están enfocadas a qué, a la aplicación de lo siguiente. Esto es bien importante para ustedes, muchachos que están ahí pues en el proceso educativo y que obviamente por toda la situación actual, por todas las condiciones actuales, pues algunos tendrán ciertos inconvenientes para los pagos. No sé si de pronto de este grupo alguno ya haya considerado no tener continuidad del próximo semestre, esperar hasta 2021, en fin, consideraciones que obviamente ustedes sabrán y que tendrán obviamente sus razones para hacerlo. Sin embargo, la universidad está haciendo un esfuerzo importante y quiere compartirlo con ustedes también. Entonces, para no dar más rodeos, la universidad está ofreciendo unos bonos de descuento por unos, digamos que pagos o pagos adelantados anticipados o un pronto pago, como lo quieran trabajar, con unas fechas establecidas. Entonces nos dice aquí la encuesta que la universidad pues obviamente quiere darle continuidad a su proceso y por tal motivo está estableciendo un bono de un 12% para matrículas que se cancelen del 15 de mayo al 3 de julio. Un bono del 6% para matrículas del 4 de julio, al 25 de julio. Y las matrículas que se cancelen del 26 de julio hasta el 3 de agosto, pues no podrán contar con esos bonos. ¿Listo? Aquí hay una consideración importante. Los bonos son aplicados o aplicarán para las matrículas de pago de contado y no son acumulativos con otros descuentos que de pronto ya se tengan establecidos o a los que ustedes se hayan acogido. Eso sí ya lo determinarán ustedes. Y aquí encuentran entonces esta información, no sé si ya lo estén de pronto visualizando en cada uno de sus equipos, donde les solicitan nombre completo, número de cédula, a qué carrera pertenecen. En el caso de ustedes creo que todos están en contaduría pública, qué semestre o a qué semestre estarían ingresando en el siguiente semestre, en el segundo semestre de este año, si ingresan a sexto, séptimo, octavo, o si son del grupo de homologación. Aquí lo determinarán. ¿Qué jornada? Pues en el caso de ustedes es noche. Y aquí las dos preguntas. Uno, ¿en qué fecha se matricularían o estarían matriculando? O si no podrán matricularse, que esperamos no sea la condición de ninguno de ustedes. Y en caso de no matricularse el próximo semestre, pues indicarle a la universidad el motivo por el cual no podrán continuar el próximo semestre con la continuidad académica, valga la redundancia, para tener también un registro y de pronto poder generar algunas propuestas adicionales, una ayuda adicional. Bueno, eso ya lo determina también la universidad directamente. Entonces, muchachos, les agradezco que puedan sacar estos 5 minuticos de receso para desarrollo de esta encuesta, esta corta encuesta, muy sencilla la verdad. Entonces, estimo darles o retomar esta sesión sobre 755. Ya les expliqué aquí básicamente de qué trata la consulta o la encuesta. Y ya ustedes con el link, primero pues agradezco me confirmen si ya a todos les llegó el correo y el link les permite abrir sin problema. Y dos, pues les doy el espacio hasta las 7:55 para que puedan desarrollar la encuesta, por favor, muchachos. Aquí ya me están confirmando que sí les llegó. Listo.
Gracias muchachos. Entonces, por favor, vayan desarrollando la encuesta. Eh, yo voy a cerrar aquí el video y el audio un momento para que ustedes la puedan desarrollar ahí en sus equipos y ya retomamos en unos minutos. ¿Les parece? Ok, profe, muchas gracias. Listo, muchachos. Bueno, ahí les dejo entonces esa solicitud y ya en unos minutos nos vemos nuevamente. Ya retomamos para que puedan desarrollar ahí.
Bueno, muchachos, vamos a retomar. Espero pues que hayan podido resolver la encuesta sin problema. Si tienen alguna inquietud, pues me lo dejan saber. Si no, vamos dando continuidad aquí a nuestros temas. Gracias, Diana. Estamos todos entonces ahí ya pendientes en conexión, sin problema. Gracias, Ilsa. Ok, listo. Vamos entonces aquí dando continuidad a nuestros temas. De antemano, gracias por el tema de la encuesta, por resolver la encuesta a quienes lo hayan realizado. Vamos entonces con los pasos a exportar. Rápidamente pues vamos a ver este punto donde realmente el tema de la exportación en Colombia no es tan complicado. Obviamente eso es uno de los digamos que puntos que siempre ha tratado de impulsar cualquier gobierno desde hace muchos años, incluso desde la apertura económica, en cuanto a la salida de mercancías del país, la posibilidad de comercializar nuestros productos en el exterior y pues ahora más que nunca con todo el tema de la cantidad de tratados y de acuerdos que se tienen firmados y en vigencia por parte de Colombia con otros países o grupo de países. Dentro de esos pasos, lo más importante, pues además de obviamente tener el RUT, que tanto para la importación como para la exportación es un requisito fundamental porque pues, es un documento de identificación tanto para persona natural como para persona jurídica, donde ahí podemos establecer unas condiciones específicas tanto tributarias como aduaneras. En ese orden de ideas el RUT es un documento esencial para poder realizar la exportación y donde se debe indicar pues que obviamente se tiene la condición o la posibilidad de realizar exportaciones o que es una persona o empresa que usualmente o estima realizar exportaciones de sus productos, sus servicios, sus bienes, en fin. Además de tener ese documento, obviamente la empresa, persona que estime realizar una exportación, debe de tener establecido y por lo menos haber hecho un pequeño estudio inicial de ese mercado objetivo, de ese posible cliente, de ese posible comprador que voy a tener en un país destino para poder comenzar a hacer una negociación y trabajar entonces sobre esa misma negociación para exportar los productos. Ubicar la subpartida arancelaria tanto en la importación como en la exportación. Es importante conocer esa partida arancelaria, esa nomenclatura arancelaria que veíamos previamente y que tenemos por ahí una herramienta que nos da la aduana para identificar cuál es la partida o subpartida arancelaria de un producto. La única diferencia en la exportación es que en este caso para exportar en Colombia no tenemos que pagar impuestos, es decir que esa subpartida arancelaria más que un requisito impositivo o de tema tributario, es un requisito también muy ligado a lo que es la parte comercial. ¿Por qué? Identificar esa partida arancelaria, obviamente para decirle a la aduana cuál es el tipo de producto que está saliendo y en algunas ocasiones algunos requisitos puntuales que se tienen que cumplir en el tema de alimentos, medicamentos, animales, plantas, en fin, que tienen que cumplir por lo menos unos requisitos de salubridad y de sanidad importantes. Más allá de eso es también darle la posibilidad al cliente en destino que ya sepa cuál es la partida arancelaria del producto que le va a llegar y de esa forma también comenzar a agilizar sus trámites de importación. En la parte de importación colombiana es muy usual que los documentos, factura comercial, la lista de empaque, incluso el mismo documento de transporte, incluya la partida arancelaria del producto que está llegando. Sin embargo, eso no exime de alguna responsabilidad o de algún error que se pueda presentar en esa información. Es por eso que el importador debe siempre
solicitar una verificación o hacer la verificación si tiene el conocimiento de la partida arancelaria que está importando. De la misma forma, en la exportación, un exportador en Colombia puede decir X o Y subpartida arancelaria para su producto, que puede estar bien clasificado, puede ser la que corresponde, pero en el país de destino puede variar uno o dos números por la clasificación que tiene ese producto en la aduana de destino. Eso siempre hay que verificarlo, ¿sí? Siempre hay que verificarlo porque es una herramienta importante dentro de lo que es la legislación aduanera, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Siempre es un determinante lo que es la subpartida arancelaria en muchas condiciones de los productos. Certificado de origen para cuando el producto y además del producto el cliente está ubicado en un país con el cual Colombia tiene un tratado, un acuerdo comercial, una regulación en cuanto al tema de beneficios, porque la mercancía es originaria de Colombia, ese certificado de origen también se debe aportar y se debe realizar. Eso lo realizan generalmente las agencias de aduana, hacen todo ese trámite, obviamente por solicitud del exportador y obteniendo información directamente del exportador. Es decir, la agencia de aduana no puede suponer que un producto es originario de Colombia simplemente por el hecho de que el exportador le diga es originario. No, ahí tiene que haber una demostración, tienen que informar cuál es el proceso productivo, qué materias primas, qué productos incluyen en ese producto final, para poder determinar y decirle a la aduana, sí, este producto efectivamente es originario de Colombia, emítame el certificado de origen, o no aplica para un certificado de origen porque, por decir cualquier cosa, el proceso es realizado en Colombia, pero el 80% de la materia prima de ese proceso es importada. Entonces no, difícilmente va a poder decirse que el producto es originario de Colombia. Pero hay ciertas consideraciones dependiendo de los acuerdos que permiten algunos cambios en esos porcentajes para determinar que un producto es originario de Colombia o no. Procedimientos de vistos buenos dependiendo del producto, si son animales y vegetales por ahí el ICA va a intervenir, medicamentos, alimentos, productos cosméticos, todos los productos que tengan contacto con los humanos, INVIMA, Ministerio de Ambiente para el tema de fauna y flora, Secretaría de Ambiente para madera y semillas, Ingeominas para todo el tema de piedras preciosas, esmeraldas, metales preciosos, incluso el mismo tema de hidrocarburos, el Ministerio de Cultura para todo el tema de piezas de arte, arqueológicas, culturales, consideradas obviamente como tal. Deben de tener algunos permisos y vistos buenos por esas entidades. Y todo el procedimiento aduanero de despacho ante la aduana, que es todo lo relacionado con la operación que hace el agente de aduana en nombre del exportador, o cuando estamos hablando de una importación, de igual forma el agente de aduana que opera en nombre del importador, obviamente con un mandato y todos los permisos que se tengan que dar para ese proceso. Y es ahí cuando ya surte efectos todo lo que es el proceso o el trámite como tal de esa exportación, teniendo en cuenta todas las consideraciones anteriores, documentación que se tenga que entregar, vistos buenos si son necesarios, y ese trámite directo ante la aduana para realizar la exportación como tal y que se tengan todos los permisos, documentos, y que además se tenga en cuenta ese proceso para toda la parte cambiaria también. Hay que tener en cuenta que la exportación estaba regida, o la normativa aduanera nos decía que si la exportación tenía un valor o tiene un valor superior a los $10,000, necesariamente el exportador debía utilizar un agente de aduana para hacer el proceso. En el caso actual, la normativa actual nos dice que cualquier usuario aduanero puede hacer el trámite directamente ante la aduana, independiente de los valores. Cualquiera lo puede hacer.
Pero como les decía por allá en las sesiones iniciales, ojo que esto puede ser un arma de doble filo, porque si el usuario aduanero, en este caso el exportador, no tiene un buen conocimiento del proceso, no es su objeto de negocio, no es su objeto social el hacer los trámites aduaneros, pues la recomendación es que utilice un intermediario como las agencias de aduana para poder realizar todo ese proceso. Se tienen también en cuenta documentos para ese proceso, obviamente, factura comercial, lista de empaque si es requerida, los registros vistos buenos de esas entidades que veíamos previamente y el documento de transporte. No se requiere nada más. No se requiere nada más para la exportación. ¿Sí? Obviamente, pues la negociación previa entre un comprador y un vendedor, en fin, todo lo que es la parte del comercio internacional, pero para el trámite de comercio exterior como tal, se requieren como mínimo estos documentos para poder hacer el trámite de exportación. No vamos a tocar aquí los medios de pago porque los vamos a tocar en el régimen cambiario, entonces esto no lo vamos a tocar. Y un punto importante que debemos conocer, esto es más por conocimiento que por un manejo de la operación como tal, es algo muy especializado de lo que es el manejo de las zonas francas y de los usuarios que encontramos en zonas francas. Lo importante aquí es saber, uno, que existen estas zonas francas. Todos conocemos que aquí en la región tenemos la zona franca internacional de Pereira, que está ubicada ahí en Caimalito, en la zona de ingreso a la Virginia, y que las empresas que están instaladas en esta zona franca tienen unos beneficios específicos que permiten que su operación, digamos, tenga un diferencial versus las empresas que están por fuera de esa zona franca y que su objetivo fundamental es el desarrollo del comercio exterior. No es el único objetivo, pero sí es su objetivo inicial o fundamental, mejor dicho, y es el fomento, el desarrollo de las operaciones de comercio exterior. Diferentes empresas que están ubicadas en las zonas francas, llámese Internacional de Pereira, otra de la región que es zona franca del eje cafetero, que es la de La Tebaida, o zona franca Quindío, como se llama ahora, Quindío Zona Franca, están enfocadas en eso, en facilitar para las empresas que están allí ubicadas todo el tema de su operación en comercio exterior, llámese empresas industriales, empresas de bienes, empresas de servicios, comercializadoras, todas esas empresas que determinen que su función se puede prestar o se puede desarrollar en una zona franca y que además han sido avaladas para poder estar en esa zona franca. Entonces ahí vamos a tener varias consideraciones. Uno, para poder estar en una zona franca, una empresa debe presentar un plan maestro. ¿Un plan maestro a quién? Al usuario operador de la zona franca. El usuario operador de la zona franca es como el administrador de esa zona. Es como el administrador de ese gran centro logístico que tiene, centro logístico entre comillas, ¿sí? Porque lo debemos considerar es zona franca, que tiene unos desarrollos en cuanto al tema industrial, logístico y demás un poco más grandes y más complejos que un centro logístico. Ese administrador entonces recibe la solicitud de esa empresa que quiere estar en la zona franca, que estima que su operación se puede realizar desde allí, y es él, a través de su comité evaluador y también el comité de zonas francas, establecido por el ministerio, que determinan si esa empresa, a través de ese plan maestro o proyecto, puede estar en una zona franca X o Y. Una vez avalado eso, esa empresa ya se consideraría entonces un usuario dentro de esa zona franca en la que se vaya a instalar. Vamos al ejemplo de Zona Franca Internacional de Pereira. Tiene que cumplir entonces con todo el desarrollo de ese proyecto que está elaborado para desarrollarse en 10, 15, 20 años, como lo haya presentado, y va a tener unos beneficios puntuales en el tema de impuestos, en el tema del manejo del comercio exterior como tal,
Los más importantes es el tema de impuesto de renta, que tiene una reducción de 15 puntos. Entonces, ese primer beneficio es uno de los más interesantes para las empresas que se instalan en una zona franca. Hay que tener en cuenta que esa empresa que se instala en zona franca debe ser completamente nueva. Completamente nueva. Hay opciones de las empresas. Tenemos casos puntuales aquí de la región donde empresas reconocidas se han instalado en zona franca y uno podría decir, pero es que esta empresa no es nueva. Efectivamente, la empresa como tal puede que no sea nueva, pero la razón social que se esté instalando en la zona franca sí es nueva. Y ya les pongo algunos ejemplos. Por aquí Luis nos está haciendo una consulta. La zona franca es privada, supervisada por el Estado. Es correcto. La zona franca es capital, o las zonas francas son capital actualmente son capital privado, pero está supervisada por el Estado, por la aduana, por las superintendencias, por las entidades de control. Tiene cantidad de entes de control encima vigilando que se cumplan todas las condiciones establecidas para una zona franca, pero su capital es privado actualmente. Inicialmente, por allá en el año de 1958, cuando se estableció la primera zona franca en Colombia, el capital era del Estado, era netamente público. Incluso se desarrollaron otras zonas francas que su capital era público, pero en el año después del 1991 con la apertura económica y por allá en el 94 y más cercano por allá en el 2000 se estableció que las zonas francas podrían ser empresas con capital privado, y casi todas las que estaban con capital público pasaron a ser capital privado. Y ahora se manejan casi que en su totalidad las zonas francas, todas con capital privado, pero siguen siendo supervisadas por diferentes entidades del Estado, entre ellas Ministerio de Industria y Comercio, las superintendencias. Tienen entes reguladores ahí dentro de las mismas zonas francas, como la aduana, la misma DIAN. En todas las zonas francas está presente o hay presencia de funcionarios de la aduana, adicional a los otros funcionarios de las entidades que intervienen en todo el comercio exterior, como INVIMA, como ICA, todas estas entidades que tienen que velar porque los productos que se están importando o exportando pues cumplan con todas las regulaciones. Queda claro ahí ese punto, muchachos, en cuanto a la disponibilidad que tienen las empresas para estar en una zona franca. Lo que les venía diciendo, si ese proyecto es avalado, es aprobado, entonces ya la empresa está lista para instalarse en esa zona franca, pero una de las condiciones importantes es que es una empresa completamente nueva, y les iba a poner los ejemplos. Tenemos una empresa en la región que se llama Industrias Sur, es una empresa de confecciones, y decidió en su momento, cuando la compañía o la zona franca, perdón, se instaló en Pereira y comenzó a abrir sus ofertas de espacios y demás para poderse que las empresas se instalaran allí. Tomó la decisión esta empresa de instalarse en la zona franca para hacer sus procesos de comercio exterior. Es una empresa que es altamente exportadora de confecciones, perdón. Entonces tomó la decisión de estar en zona franca para poder acceder a todos sus beneficios en cuanto al comercio exterior, y creó entonces una empresa nueva, una empresa completamente nueva, capital nuevo y obviamente empleos nuevos, generación de nuevos empleos. La empresa se llama, en zona franca se llama Luis Barton Zona Franca, que es su marca comercial, la marca de confecciones, su marca comercial. Así están determinados en zona franca, pero también tienen una empresa por fuera de zona franca, que es, digamos, la empresa madre del grupo, y tienen una empresa en zona franca que les realiza todos los procesos relacionados con la parte de comercio exterior de la empresa como tal. Ellos también tienen mercado local, tienen clientes locales, pero también tienen clientes internacionales, y esos los atienden directamente desde zona franca. Y ahí cumplen con los requisitos. Uno, pues previamente pasaron todo lo que es el plan maestro o proyecto para poder estar instalados en la zona franca,
Y dos, cumplen con el requisito fundamental de que sea inversión nueva, empresa nueva, generación de empleos nuevos y que obviamente ayuden con el desarrollo pues, económico de la zona franca y de la región. Tienen, como les decía, beneficios importantes, reducción en la tasa del impuesto de renta de 15 puntos, beneficios en todo lo que es el tema de las importaciones, tienen almacenamiento indefinido, eso que habíamos hablado por allá de los 2 meses que me da la aduana a mí, un mes más un mes de prórroga para poder hacer un trámite de importación. Cuando la mercancía está en zona franca no tengo tiempos límites, es decir, puedo dejar la mercancía ahí cualquier tiempo, no hay ningún problema, incluso si no tengo estimado nacionalizar esa mercancía la puedo volver a sacar del país sin ningún problema. Tengo otros beneficios como que puedo ir nacionalizando parcialmente la mercancía que tengo ahí. Si es almacenada por X periodo de tiempo, no tengo que nacionalizar toda la mercancía que yo traigo conforme voy necesitando para mi proceso productivo por fuera de la zona franca o incluso dentro de la misma zona franca, pero esa mercancía está sujeta a una nacionalización, lo puedo ir haciendo parcialmente, no tengo ningún problema con eso. Obviamente hay que cumplir con todos los requisitos que el producto indique, que la aduana indique, y para eso está la aduana ahí dentro de la zona franca para hacer todos los trámites. Incluso las agencias de aduana, algunas también están dentro de las zonas francas o tienen personal dentro de las zonas francas. ¿Qué más les puedo contar de las zonas francas? Son obviamente un motor de desarrollo económico y logístico en las regiones donde están instaladas. Nosotros tenemos la fortuna de tener aquí una muy cercana, como les decía. Tenemos otra en la región que es Zona Franca de Quindío o Quindío Zona Franca. En el país hay gran proliferación de zonas francas, tenemos más de 170 zonas francas, entre zonas francas permanentes, que son las que son similares a la de Zona Franca Internacional de Pereira, son las que albergan gran cantidad de empresas dentro de esa zona, dentro de esa área como tal. Tenemos zonas francas permanentes especiales, que son las zonas francas uniempresariales, es decir, una sola empresa es una zona franca. Caso puntual también aquí para que lo tengan de referencia, Telemark Spain. Telemark Spain, el call center que está en la 30 de agosto, es una zona franca permanente especial. Se rige por toda la reglamentación o normativa aduanera y toda la legislación aduanera para el tema de zonas francas, pero es una sola empresa y esa zona ahí está delimitada como zona franca como tal. Tiene unas condiciones especiales, por eso se llama zona franca permanente especial, y como esa hay muchas otras empresas que son una sola empresa considerada zona franca. La otra opción es las zonas francas permanentes, que son esas grandes extensiones de tierra que tienen diferentes empresas. Y la otra opción de zonas francas que tenemos son las zonas francas transitorias, que generalmente son utilizadas o se habilitan para la realización de ferias y eventos especiales de carácter internacional. Por ejemplo, reconocidas Corferias. Corferias es zona franca o se va catalogando zona franca transitoria, porque allí se realizan ferias internacionales donde tiene que llegar mercancía del exterior para temporalmente estar ahí en esa feria y luego vuelve a salir del país. Plaza Mayor en Medellín también es considerado zona franca o se establece como zona franca transitoria cuando tiene sus ferias internacionales. Expo Futuro ya ha aplicado también para ese tema cuando ha tenido ferias internacionales aquí. Entonces esos son como los tres tipos de zona franca que podemos encontrar. Vuelvo y les digo, todas enfocadas hacia lo que es el comercio exterior con los beneficios ya citados y con posibilidades obviamente de tener un desarrollo industrial, económico y un progreso para la región como tal, para todos los procesos industriales que se pueden manejar allí. La información de zonas francas, bueno, aquí les decía zonas francas transitorias, las permanentes. Aquí pueden entonces encontrar toda la información como para dar un poco más de agilidad a esta parte. Un tema importante en lo que son las zonas francas
y que viene trabajando bastante digamos que todo lo que es el mecanismo del Estado como tal, es la ampliación de las vigencias de las zonas francas. Muchas de ellas ya llevan varios años en funcionamiento y estas zonas francas están habilitadas para trabajar aproximadamente de 15 a 20 o 25 años dependiendo de sus proyectos, y algunas de ellas ya están cumpliendo su tiempo. Ya el Estado como tal ha trabajado bastante en la prórroga de las zonas francas que están vigentes y que ya están llegando, digamos, a su límite de funcionamiento inicial, y ya el Estado viene entonces aprobando diferentes prórrogas para las zonas francas y para el funcionamiento de las mismas. Entonces eso es una noticia positiva en cuanto al manejo de las zonas francas y de las empresas que están dentro de las zonas francas, que obviamente su objetivo es continuar con un desarrollo importante en todo lo que es comercio exterior, importaciones, exportaciones y todo el proceso productivo que en ella se maneja. Eso es digamos que una característica importante en cuanto a la continuidad de lo que son las zonas francas. ¿Tenemos alguna inquietud hasta ahí, muchachos? ¿Alguna consulta, alguna duda? Ok, muchachos, bueno, por ahí previamente veo que la coordinación académica había dejado la información de la encuesta que estábamos desarrollando hace un rato, ¿sí? Estaban reconfirmando pues el tema de esa consulta. Ok, bueno, entonces no tenemos inquietudes hasta ahí. Vamos entonces a dejar nuestro tema de módulo hasta esa parte. Nos quedaría pendiente iniciar con todo lo que es el régimen de cambios, que pues por tema de tiempo vamos a tener que tocarlo en la última sesión que tenemos disponible para esto es, ya miramos aquí en el plataforma, 18, 25, el 1 de junio, 31 de junio, 31 de mayo creo que es, si no estoy mal. 1 de junio. 1 de junio sería nuestra última sesión, que vamos a tener encuentro sincrónico ese día, es decir, dentro de 15 días, nuestra última sesión, para tratar de trabajar de forma bien completa, pero muy ágil, todo lo que es el tema de régimen cambiario. Sin embargo, dentro de las actividades que tenemos para la próxima semana, es decir, las que van a quedar habilitadas el próximo lunes, que es festivo, pero para que ustedes trabajen, ahí van a tener de pronto la posibilidad de verificar algo de lo que está relacionado con el régimen de cambios. Nos pregunta Diana por aquí, los temas del parcial serían todo lo de importación, exportación y zonas francas. Es correcto, todo lo que vimos entonces hasta el día de hoy. Y trabajémoslo aquí con plataforma para estar más claros, no tener ninguna inquietud por parte de ustedes. Sesión 4, es decir, lo que vimos, sesión 4, sesión 5 y sesión 6. 3 sesiones es lo que vamos a evaluar en nuestro parcial que va a quedar habilitado para esta semana. Desde proceso de importación hasta zonas francas. ¿Listo, compañeros? Ok, profe, muchas gracias. Listo, muchachos. Entonces, no sé si alguien tiene una duda adicional, preguntas, muchachos. De igual forma, saben que disponible completamente en el tema de WhatsApp, correo electrónico, llamadas, lo que necesiten, muchachos. Recuerden también las personas que quedaron haciendo falta el taller, hasta el día de mañana hay plazo para enviarlo vía correo electrónico. Los demás que lo desarrollaron en plataforma, muchas gracias. Esta semana entonces estará haciendo la verificación, calificación de ese taller para que encuentren sus notas también en plataforma. Listo, muchachos. Bueno, no siendo más, ya vamos entonces dando finalización a nuestra sesión del día de hoy.
agradeciéndoles nuevamente por la participación, por la puntualidad. Quienes ingresaron un poco tarde o quienes tuvieron inconvenientes con la conexión, recuerden que el video queda en unos minutos más ahí disponible en plataforma, el link en plataforma y el video en el canal institucional. Yo les envío como siempre el correo informativo cuando todo esté ok. Y nada, muchachos, les agradezco bastante, cuídense mucho, estén bien pendientes de la plataforma. Ustedes saben que yo les estoy enviando información a sus correos, pero estén bien pendientes de la plataforma en cuanto a alguna novedad con respecto a la sesión del día de hoy, al parcial obviamente, y a la próxima sesión que sería festivo, pero que ya tenemos programadas unas actividades. Listo, muchachos, les agradezco bastante. Nuevamente buenas noches a todos. Ok, cuídense bastante, muchachos, que estén muy bien. Ok, feliz noche para todos, que estén bien.